Bien, mis hermanos, vamos a meditar un tiempo en esta epístola a los Hebreos. Les voy a pedir que tengan abiertas sus Biblias allá en ese capítulo 10. Que me escuchen bien, porque quiero, mis hermanos, comenzar diciéndoles algunas cosas acerca de esta epístola. Mire, la epístola a los Hebreos fue escrita con un propósito primordial, y ese propósito, mis hermanos, era exhortar a los creyentes que estaban comenzando a ser perseguidos fuertemente para que no terminaran abandonando la fe. Capítulo 13, verso 22 declara que el propósito es precisamente este. Mis hermanos, los destinatarios de esta carta eran judíos que habían aceptado el Evangelio, pero que ahora estaban en la tentación de renunciar a su fe cristiana y volver al judaísmo por causa de la persecución que comenzaba ya a darse en este tiempo. El judaísmo al que ellos podían retroceder no era ese judaísmo que era enemigo de los cristianos abiertamente, pero sí era un judaísmo, por decirlo de alguna manera, reformado, un judaísmo donde se aceptaba a Cristo, pero también se exigía la ley como una forma de vida. Los judaizantes que menciona por allá Pablo en Gálatas, ahora, mis hermanos, a los que practicaban la religión judía, en el tiempo en que se escribió esta epístola, a ellos no se les perseguía. El judaísmo había sido aceptado como una religión legal dentro del Imperio Romano, pero a los cristianos sí se les perseguía. Por eso existía, mis hermanos, la tentación de volver a ese camino sin persecución, pero el costo era renunciar a su fe en la gracia de Jesucristo. Y a causa de esto es que el autor de la epístola va a escribir toda esta serie de exhortaciones, mis hermanos. Y cuando vamos a la epístola de los Hebreos, pues vamos a encontrar allí todo un recorrido a través de la ley judía, y ese recorrido es para evidenciar, mis hermanos, la excelencia del Evangelio de Cristo por encima de la ley. Cuando llegamos a esta epístola vamos a encontrar que el autor nos habla de un mejor pacto, un pacto nuevo que anula al anterior, un sacrificio perfecto que se hace una vez y para siempre, un mejor mediador del pacto, un mejor sumo sacerdote, una esperanza superior. Y en todo, mis hermanos, el recorrido por el que nos lleva el escritor de la epístola, vamos a encontrar que la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo superan y dejan atrás por mucho a la ley y a todo el sistema religioso que la constituía. De manera, mis hermanos, que encontramos que no hay ninguna forma en que volver atrás pudiera representar algo mejor para los que estuvieran pensando en hacerlo. Ahora, el creyente que se quiere acercar a Dios, cuando encuentra el Evangelio de Jesucristo, se da cuenta que ya no tiene más necesidad de una serie de rituales, que ya no tiene necesidad de muchos sacerdotes para acercarse al Dios Santísimo. Es más, en esta carta somos exhortados a acercarnos confiadamente en que el sacrificio de Cristo es suficiente para que podamos hacer eso, venir a la presencia de Dios sin morir en el intento. Mis hermanos, después de toda esta exposición del escritor de Hebreos acerca de la superioridad de Cristo por encima de la ley y de esa invitación a acercarnos a Dios, viene una parte de exhortación cuando llegamos a este capítulo 10 y vamos ahí al verso 19. Vamos a encontrarnos con esa exhortación para acercarnos a Dios. Dice así el escritor: así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mis hermanos, en medio de un ambiente de persecución, una persecución como no la había experimentado hasta entonces la iglesia, ahora los cristianos son exhortados a que no se alejen de Dios, sino todo lo contrario, que lo busquen. Mire, esas primeras generaciones de cristianos que comenzaron a sufrir una persecución muy fuerte, me hacen pensar en nosotros también. Ellos eran las primeras generaciones, nosotros tal vez seamos de las últimas. Sin embargo, mis hermanos, a mí me parece que estamos viviendo tiempos parecidos a aquellos, y también actitudes parecidas en los cristianos a las actitudes de aquellos primeros. Y quiero decirle por qué. Mire, ellos estaban comenzando a vivir lo que los judíos llamaban los últimos tiempos. Esos tiempos después de la llegada del Mesías, y que eran tiempos que se iban a caracterizar por ser difíciles y peligrosos. Para el momento, mis hermanos, en que esta epístola se escribió, la iglesia aún no había comenzado a experimentar toda la furia del mundo hasta el grado en que iba a llegar a ser. Es cierto que algunos de los cristianos de aquel tiempo habían muerto, otros habían comenzado a ser perseguidos, pero esto no era lo común para todos. Lo verdaderamente fuerte estaba por llegar. Mis hermanos, esta dificultad ya había sido anunciada por los apóstoles del Señor. El tiempo de persecución también Cristo mismo lo había profetizado, y eso se iba a cumplir. Pero cuando venimos, mis hermanos, a nuestra propia generación, yo me doy cuenta que es algo similar. Porque nosotros sabemos, mis hermanos, yo creo que todos lo sabemos, que las cosas en nuestro mundo actual van a ir de mal en peor a medida que el tiempo del fin se vaya acercando. Y yo creo, mis hermanos, que usted y yo nos podemos dar cuenta de que esos días finales se están acercando aceleradamente, y esta humanidad está cada día más loca, más perdida en sus pecados que nunca antes, y me parece que solamente es cuestión de tiempo antes de que las cosas se pongan de verdad difíciles para los cristianos que vivimos ahora, como nunca lo hemos experimentado anteriormente. El escritor y teólogo George H. Guthrie, en el prólogo a su excelente comentario a la epístola de los Hebreos, cuenta la historia de un joven judío de nombre Antonius Bar David, un joven judío que se volvió cristiano en el tiempo en que esta epístola se escribió. Y aunque la historia que él nos cuenta es ficticia, a mí me parece que se acerca mucho a la realidad de los cristianos de esa primera generación, y yo quiero compartirle un poco acerca de esta breve historia que narra ahí George H. Guthrie, y nos presenta en primer lugar un cuadro sombrío de este joven judío, Antonius, que está ahí en su cuarto intentando descansar, un cuarto viejo y maloliente, pero a final de cuentas es lo único que había podido conseguir ahora que es pobre. Alguna vez había tenido abundancia, pero desde que se volvió cristiano, los judíos de su comunidad le han repudiado, y su misma familia no le acepta ya más. Trata de no fijarse mucho en la suciedad de su cuarto y en esa fruta en mal estado que tiene que comer, mientras recuerda las burlas de su jefe
que continuamente le hace por ser cristiano. Y quiero compartirle, mi hermano, un fragmento de esa historia que nos pinta este cuadro de un creyente de aquellos tiempos. Dice así un fragmento breve. Dice: en los últimos meses los abusos contra la iglesia se habían agravado con la divertida aprobación del propio emperador. Y ahora el cansancio emocional estaba pasando factura. Cosas completamente normales como oír pasos en el vestíbulo o un grito en la noche hacían que el corazón de Antonius se disparara. Se le había hablado del coste de seguir al Mesías. Sin embargo, su experiencia era de algún modo distinta de lo que él había esperado. Al principio, pensaba que su alegría nunca desaparecería, que siempre sentiría la presencia de Dios con él. Se le había enseñado que el Señor, juez justo, vindicaría a su pueblo del nuevo pacto. ¿Acaso las Escrituras, hablando del Mesías, no decían que Dios había puesto todas las cosas bajo sus pies? Pero últimamente la iglesia había sido golpeada con contundencia y los miembros de varias congregaciones domésticas se habían descorazonado y estaban cuestionando si Cristo tenía realmente el control de la situación. En sus corazones se preguntaban si Dios no habría cerrado sus oídos a su clamor pidiendo alivio. Desilusionados, algunos habían sido presa de las dudas y habían abandonado la iglesia. Cuando Antonius se había hecho cristiano, había perdido su trabajo como aprendiz de sastre en el barrio judío. Ahora se pasaba el día retirando fruta y verdura podrida, barriendo suelos, matando moscas y preparando pedidos para desagradables esclavos romanos que compraban para sus ricas propietarias. Había caído tan bajo que a veces se llevaba a casa piezas de fruta en mal estado para matar el hambre que no conseguía saciar. Aún a los esclavos les iba mejor. Días atrás, Gallo, un esclavo que trabajaba en la cocina de un criador de caballos, le había dado un puñado de higos maduros diciéndole: toma, cristiano, deja la carne humana y come un poco de buena fruta. Sus estentóreas carcajadas habían resonado un buen rato. Ser pobre y cristiano invitaba doblemente a la burla. Las últimas 2 semanas, Antonius no había asistido al ágape y al encuentro semanal de adoración, y su corazón se había enfriado un poco. Aquellos miembros de la pequeña comunidad doméstica ya no le resultaban tan atrayentes. Sentía una inquietud espiritual en su interior que le advertía, amonestándolo por su pérdida de perspectiva. No obstante, últimamente había comenzado a desterrar esos pensamientos tan pronto como le llegaban a la mente. La amargura de Antonius por su situación iba en aumento y oscureciendo lentamente la verdad. Aquella noche los creyentes tenían que reunirse para adorar juntos y animarse. Se rumoreaba que los dirigentes habían recibido un documento procedente de algún lugar de Oriente. Aunque descorazonado y tentado a no ir tampoco a esa reunión, Antonius había comenzado a sentir curiosidad y decidió acercarse hasta la casa donde iba a encontrarse la congregación. Entró a la habitación donde se había reunido el grupo y saludó a varios amigos que también parecían cansados de la dura jornada. Con cordialidad y buen humor, la anfitriona les ofreció una bebida, pero el abatimiento pesaba como una losa en la atmósfera. Después de la comida, llegó por fin el dirigente del grupo, un hombre bueno y piadoso de casi 70 años. José había atravesado media ciudad procedente de una reunión con otros dirigentes y jadeaba un poco. Visiblemente emocionado y sonriente, se puso al frente del grupo de unas 20 personas, las manos un poco temblorosas por lo avanzado de su edad. Tras unas palabras de introducción, José respiró hondo y les explicó que les había pedido a los otros dirigentes que permitieran que su grupo fuera el primero en leer el rollo.
Con los ojos brillándole, el anciano dijo: creo que os gustará oír estas palabras. Desenrolló la primera parte del pergamino y comenzó a leer con vigor. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. Y termina ahí este fragmento de este escritor a su comentario a los Hebreos. Una narración ficticia, mis hermanos, pero que nos pone en el contexto de lo que estaban viviendo los cristianos de aquella época. Esta porción de Hebreos 10, 23 al 25 que leímos al principio, mis hermanos, es parte de esa gran exhortación a los cristianos que en aquellos tiempos vivieron tiempos muy difíciles. Tal vez, mi hermano, tú pienses que a ti ese tipo de situaciones no van a llegar nunca, pero yo quiero que tú sepas que ya están llegando, y de muchas maneras, algunas de ellas sutiles, y tal vez a veces no percibimos demasiado la manera en que el mundo comienza a hacer su acción, y otras, mis hermanos, comienzan a ser ya completamente agresivas en cristianos en muchas partes del mundo. La exhortación, mis hermanos, para hoy, en la que yo quiero que meditemos es esta: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mis hermanos, esta exhortación que está delante de nosotros es oportuna y es además totalmente vigente. No importa que no estemos viviendo todavía un tiempo de persecución abierta, el mundo, mis hermanos, siempre va a estar tratando de tragarse a los hijos de Dios, de atraerlos y llevarlos en la corriente lejos de Dios. La verdad, mis hermanos, que el cristiano está en constante riesgo. El apóstol Pablo dijo: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y con eso él quería decir, mis hermanos, que el cristiano está permanentemente expuesto a ser destruido por el mundo, a ser perseguido, a ser acosado por el mundo. No sé si usted se da cuenta de cuántas maneras y con qué intensidad el mundo bombardea a todos, a los cristianos, para alejarlos, para atraerlos, para destruirlos. Mis hermanos, ante lo que estamos viviendo en este momento, pero también ante lo que quizás más adelante venga, somos instruidos por la palabra de Dios. En este texto, mis hermanos, a tres cosas que son parte de la manera en que un cristiano puede ser resistente ante el ataque del enemigo, y yo quiero que meditemos en ellas el día de hoy. La primera cosa, mis hermanos, que en medio de un mundo pecador que intenta absorbernos, que intenta destruir la vida de los cristianos, la primera cosa que encontramos ahí, a la que somos exhortados, es a que debemos mantenernos firmes y sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. Y yo quiero explicarle esto. Mire, estas palabras, mis hermanos, significan que como cristianos jamás debemos abandonar nuestra esperanza en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere el texto con la esperanza? Esa profesión de nuestra esperanza. Mis hermanos, cuando tú creíste en Jesucristo, tú depositaste tu fe en la esperanza de vida eterna. Depositaste tu fe en que las cosas de allá arriba son más valiosas que las cosas de acá abajo. ¿A qué ibas a dedicar tu vida? ¿A hacer riquezas en el cielo en lugar de hacerlas aquí en la tierra? Debemos mantenernos firmes y sin fluctuar en la profesión de esa esperanza.
No importa, mi hermano, lo que el mundo te ofrezca. No importa las consecuencias que tengas que enfrentar para mantenerte firme en esa fe que estás llamado a profesar todos los días. Yo quiero decirte que las palabras griegas que aquí se usan transmiten la imposibilidad de que un verdadero cristiano un día abandone esa profesión, esa esperanza. Porque, mis hermanos, lo que se conoce en doctrina como perseverancia de los santos no depende de los hombres, sino de Dios. Y un verdadero cristiano siempre se va a mantener firme, no va a abandonar esa profesión de su esperanza. Yo quiero decirle que esta palabra que aquí aparece como fluctuar, también es traducida en otras partes de la Biblia como abandonar la esperanza. Y hay un asunto muy interesante, esa palabra abandonar o fluctuar que aparece aquí. Es la misma palabra que Jesucristo dijo en la cruz, cuando clamó al Padre y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Utiliza la palabra fluctuar. De manera, mis hermanos, que somos exhortados a no abandonar a Cristo, la profesión que hemos hecho, la fe en las cosas de arriba, por querer obtener algo aquí abajo. Mi hermano, no depende la verdad de nosotros, sino de Dios. Sin embargo, el diablo y el mundo van a tratar de que usted se desanime. Van a hacer, mis hermanos, que a su vida venga el sufrimiento, o van a intentar traer tentación a través de un camino más cómodo, más agradable para usted, intentando que usted se aparte de esa profesión. En el caso de los destinatarios, los primeros destinatarios de esa epístola a los hebreos, el diablo estaba haciendo este intento de dos maneras. Por un lado les amenazaba con la persecución y la muerte, y por otro lado les ofrecía regresar al judaísmo, donde no existía la persecución. Así que muchos estaban cediendo y estaban regresando a ese judaísmo reformado del que ya les he hablado. El día de hoy, mis hermanos, el día de hoy que tú nos has enfrentado persecución todavía, sin embargo, no estás exento de enfrentar este reto. Tú debes profesar cada día que eres hijo de Dios. Debes confesar que tú esperas, que tu esperanza está puesta en cosas allá arriba y no aquí abajo, a pesar de las burlas de quienes lo escuchen, a pesar de que tengas que dejar cosas que te parezcan atractivas en este mundo, a pesar de que tal vez pienses que te pudiera ir mejor en el trabajo o en la escuela. Si tú comenzaras a actuar de ciertas maneras más cómodas, aunque sepas que eso no le agrada a Dios, y todo esto porque sabes que tu esperanza de vida eterna está en tu Señor. Tal vez, mis hermanos, más adelante vengan cosas más difíciles, pero tú eres exhortado desde ahora por la palabra de Dios a permanecer firme y sin fluctuar en aquel en quien tú has puesto toda tu confianza. Y aquí, mis hermanos, precisamente es cuando el escritor a esta epístola nos va a dar un punto en donde nosotros podemos encontrar esa determinación y valor para permanecer firmes. Él nos va a dar una indicación de algo que nos puede ayudar a permanecer con la determinación y el valor firmes para no negar y no apartarnos de esta esperanza en la que hemos depositado nuestra fe. Mis hermanos, ese punto es no dejar de congregarte, no dejando de congregarte. Yo quiero que veas ahí en tu Biblia los 3 versos juntos, capítulo 10 de Hebreos, versos 23, 24 y 25, y yo quiero que veas cómo fluyen las ideas del escritor de esta carta. Dice él: mantengamos firmes sin fluctuar, verso 23, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor, verso 24, no dejando de congregarnos. Es decir, que las dos exhortaciones primeras
mantenerse firme y estimularse al amor y las buenas obras dependen de la tercera, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mira, quizás no hayas considerado antes que congregarse tuviera la importancia que le está dando aquí el escritor de Hebreos. Y tal vez tampoco pienses mucho, mi hermano, en los resultados que congregarse tienen para tu vida espiritual. Pero a mí me parece que el escritor está intentando que nosotros notemos que es realmente importante, mi hermano, que tú vengas y te congregues con la iglesia de Cristo. Y esto, mis hermanos, lo tenemos que predicar, porque yo sé que hay muchos que se congregan como un mero requisito, que lo hacen pues como algo que debe hacerse por costumbre, como un asunto meramente cultural. Hay quienes dicen, bueno, pues hoy es domingo, pues me toca ir al culto. Pero una vez que haya ido, pues yo ya cumplí, ya soy libre de hacer con el resto del día lo que yo quiera, porque el requisito ya está satisfecho. Claro que eso lo dirán o lo dicen o lo dice algunas personas para sí mismos, porque la verdad es que si alguien les preguntara por qué es que no te quedas, mi hermano, al instituto bíblico, o por qué será que no regresas ya por la tarde al estudio, o incluso cuando toca cena del Señor, pues no te vemos por aquí. También, por supuesto, porque hay una buena cantidad de ustedes que entre semana no asisten a la célula que les corresponde, pudiéndolo hacer. Bueno, si se les preguntara por qué, seguramente que habría muchas excusas, de las cuales ya muchas las conocemos. Pero mis hermanos, aquí en esta exhortación de la palabra encontramos una ordenanza de parte directa de nuestro Dios. Si tú eres cristiano de verdad, entonces tú debes permanecer, mi hermano, congregándote. Y yo quiero decirte que al congregarte no le estás haciendo un favor a Dios. Tampoco, mi hermano, es que cuando tú te congregas sea porque Dios necesite de tu presencia aquí en el templo. El Señor no se está muriendo por tu adoración. Yo quiero que tú entiendas que congregarse tiene que ver con un beneficio para ti, que tú permanezcas firme en la profesión que hiciste. Porque, mi hermano, está perfectamente probado que quienes menos se congregan con la iglesia de Cristo son aquellos que viven en mayor comunión con el mundo. Y eso, mi hermano, es un hecho. No hay vuelta de hoja. Porque una y otra cosa se excluyen mutuamente. Así que si tú dices que amas a Cristo, entonces deberías estar en armonía y en comunión con la iglesia de Cristo. ¿Amas el mundo? Entonces te vas a ocupar de las cosas del mundo y tu tiempo va a estar en esas cosas. El Señor Jesucristo dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y ese dicho, mi hermano, es irrefutable. Las excusas que puedas decir no importan. Importa más lo que tus hechos demuestran. Y congregarse, mi hermano, es algo que simplemente se nota. No importa lo que tú digas, se nota. Mi hermano, no sé tú que no te congregas a menudo, que tienes la costumbre, como dice el escritor de Hebreos, de no congregarte. ¿Cómo piensas que vas a poder resistir las amenazas de este mundo? ¿Cómo crees que vas a soportar las tentaciones si pasas más tiempo allá afuera que con la iglesia de Cristo? ¿Cómo le vas a hacer? El mundo tiene 1000 formas de bombardear tu mente, por los amigos, por los profesores en la escuela, por los medios de comunicación, por la internet, por tantas cosas. Y tú vienes a duras penas 1 hora cada 8 días, y a veces ni eso. Hay una segunda cosa
mis hermanos, que encontramos en este pasaje, para resistir firmes ante el ataque del enemigo. El siguiente verso 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese considerémonos lo podríamos traducir como debemos preocuparnos unos por otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Un asunto de preocupación de los unos por los otros. Y mis hermanos, es que como cristianos todos sabemos que batallar con el mundo es difícil, que resistir las tentaciones que a menudo el diablo nos pone por delante también son difíciles. Y yo creo que todos hemos experimentado, mis hermanos, que tropezar en estas cosas y caer es algo doloroso. Pero a mí me parece que hay incluso cristianos que no solamente tropiezan cuando la tentación llega. Hay algunos que pasan años metidos en pecados y a causa de ellos son absolutamente inútiles para la obra de Dios, porque esos pecados les atan las manos. Ese tipo de cristianos que dicen: bueno, es que yo quisiera servir, pero no, tengo que dejar esto y no quiero dejar este asunto que me gusta, aunque ya sé que no debería hacerlo. Y de esa manera el diablo les ata y resultan en una vida inútil, infructuosa. No quiero, mis hermanos, ni siquiera imaginar a cristianos así cuando llegue el tiempo verdaderamente difícil a medida que se va acercando el fin. Ahora, yo quiero que usted sepa que nuestro Señor Jesucristo sabía que la iglesia iba a enfrentar estas cosas y por eso oró al Padre para que el Padre le concediera unidad a la iglesia. En esa extraordinaria oración sacerdotal del capítulo 17 de Juan encontramos estas palabras. Dice nuestro Señor: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Estos están en el mundo, dice el Señor. Y Él sabía lo que les iba a pasar a los cristianos por estar en el mundo. ¿Y sabe lo que pide? Que los quite del mundo. Dice: yo he rogado para que ustedes sean uno, así como nosotros somos uno. Mantenerse, mis hermanos, en unidad, en comunión, es la manera en que el cristiano puede resistir los embates del mundo. Es en el seno de la iglesia donde debemos hallar consuelo y aliento para enfrentar, mis hermanos, la adversidad. Y esto solamente va a pasar en tu vida si tú te congregas. Si pasas tiempo con otros cristianos que te alienten al amor y a las buenas obras. Tenemos un ejemplo allá en el Nuevo Testamento, que a mí me parece un ejemplo notable, el del apóstol Pablo. No sé si tú lo habías visto de esta manera, pero Pablo siempre procuraba no estar solo. Y estamos hablando, mis hermanos, de un hombre escogido por Dios, consagrado totalmente a Él, y sin embargo Pablo tenía necesidad de la compañía de otros cristianos, porque Pablo estaba batallando en este mundo. Y en sus viajes, usted lo puede ver allá en la Escritura, él nunca iba solo. Siempre buscó hermanos que fueran con él. Pablo, mis hermanos, no era un solitario. Y allí encontramos a Bernabé, a Silas, a Timoteo, a Lucas, a Tito, a Aristarco, a Juan Marcos, a Epafras y a otros que se mencionan en la Escritura. Una vez el apóstol Pablo fue obligado a ir a Atenas solo, ¿se acuerdan? A causa de la persecución allá en Tesalónica, Pablo fue expulsado de ese lugar y tuvo que dejar a Timoteo para reconfirmar a los hermanos muy nuevos en Tesalónica, y entre tanto él tuvo que llegar a Atenas solo. Pero en tanto que estuvo en ese sitio, su espíritu, mis hermanos, se dolía. Dice por ahí un escritor que estaba su ánimo roto por la insoportable maldad
y la idolatría de aquella ciudad. Pablo iba caminando y se encontraba allí un altar a un dios, y caminaba a otra esquina y otro dios, y todo lleno de idolatría, y él estaba solo, y esto hacía que él se sintiera triste. Y entonces Pablo escribió y le pidió a Timoteo que viniera de inmediato a verlo. Tal vez nos hemos imaginado a Pablo como que él nunca tuvo necesidad de refuerzos humanos, pero eso, mis hermanos, no es así. Escucha lo que él dice allá en 2 de Corintios 7, los versos 5 al 7. Dice él: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Mis hermanos, Pablo no era un llanero solitario. Él tenía necesidad de la compañía de cristianos, porque el batallar con el mundo para él fue difícil, y usted sabe todas las cosas que él tuvo que enfrentar, todos los azotes que recibió, todas las prisiones que visitó, los naufragios que tuvo que padecer. Él necesitaba ser confortado por la iglesia, que la iglesia orara por él y tener compañía con los hermanos. Yo me pregunto, mis hermanos, ¿cómo le hacemos? ¿O cómo le hace usted que viene una vez al mes o dos para batallar con el mundo? O a lo mejor se siente muy contento en el mundo, por eso no echa de menos a la iglesia. Mis hermanos, en este asunto hay que decir que los grupos pequeños son valiosos. Pablo se rodeaba de un grupo pequeño de colaboradores que podían andar con él, que le podían seguir y apoyar. Y nosotros, mis hermanos, en la iglesia también vemos la necesidad de grupos pequeños. Tal vez un grupo grande de 200 personas sería difícil de platicarles a todos nuestros problemas y pedirles que nos apoyaran en algunas cosas, pero en grupos pequeños eso es posible. Por eso, mis hermanos, es que las células son valiosas. Congregarnos, mis hermanos, déjame decirle, no tiene que ver solamente con venir a cantar himnos, a escuchar la palabra de Dios desde aquí, desde el púlpito. Además de eso, tenemos la necesidad de recibir aliento de otros hermanos. Mis hermanos, tenemos la necesidad de ser exhortados a proseguir en la lucha en este mundo pecador, a seguir realizando buenas obras que son frutos del amor, como parece que tiene en la mente el escritor de Hebreos. Necesitamos, mis hermanos, del cuidado de la iglesia mientras estemos en este mundo. Y no hay otra manera más que congregándose con la iglesia. Si tú eres de los que piensan que puedes ser un cristiano del tipo solitario, de esos como veíamos en la representación hace rato, que pues al fin y al cabo puedes prender tu computadora y escuchar algunos himnos o algunas predicaciones y no venir a la iglesia, pues déjame decirte que estás totalmente equivocado. Pero además estás yendo en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te reta a no dejarte de congregar. Pero para ti, mi hermano, que sí te congregas constantemente, que no faltas, también la palabra, tiene que exhortarnos a hacer, mis hermanos, las cosas tal vez de mejor manera. Es importante que tú consideres el hecho de alentar a tus hermanos a seguir adelante en la profesión de su fe como hijos de Dios. Es importante que tú tengas palabras de ánimo para tus hermanos y les exhortes a dar esos frutos de una vida transformada, frutos del amor de Dios en medio de este mundo pecador. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces lo haces? Tú que sí te congregas cuando vienes aquí, ¿tienes una palabra de aliento para tu hermano?
Más allá, mis hermanos, de preguntar cuando los saludas con un apretón de manos, bueno, pues, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? Más allá de eso, ¿tienes una palabra de aliento para no desmayar en esta vida y seguir adelante? Bueno, mis hermanos, esto es más posible, sobre todo, de hacer en los grupos pequeños, en las células, porque ahí hay sobre todo un conocimiento más cercano de las necesidades y de la lucha que se están enfrentando. Y allí, mis hermanos, es un lugar propicio para exhortar a nuestros hermanos al amor y a las buenas obras, al amor a nuestro Padre Celestial y al amor también entre nosotros. Y mis hermanos, a demostrar eso de maneras prácticas. Eso debe ser algo que debemos tomar en cuenta, no lo olvide, hágalo, póngalo en práctica, es lo que se nos está exhortando a hacer. Mis hermanos, si usted no está asistiendo regularmente a la iglesia, yo quiero decirle desde ahorita que usted está poniéndose en riesgo de ser arrastrado por el mundo a sus caminos de perdición. Y esto, mis hermanos, pues lo hemos visto constantemente. Mucha gente ha pasado por esta iglesia, vienen, escuchan la palabra, se congregan durante algún tiempo y después comienzan a faltar un domingo, después ya es más frecuente, en un mes faltan 2 domingos y después terminan por separarse definitivamente de la congregación porque el mundo les ha absorbido, los ha desviado, les ha puesto lazo y ellos han caído en esa trampa del mundo. Mi hermano, si tú no asistes, si te congregas regularmente, estás poniéndote en riesgo. Y esto es importante porque tiene que ver con tu salvación. Mis hermanos, yo le exhorto el día de hoy a que ahora que estamos iniciando un nuevo año, estamos en este primer mes, a que usted ponga en su corazón el propósito firme de cumplir, mis hermanos, con este reto de la palabra de Dios, esta exhortación a no dejar de congregarse, a permanecer firme en la profesión de la esperanza que usted un día confesó, y además, mis hermanos, a exhortar a otros al amor y a las buenas obras. Mis hermanos, vamos a orar, no pierda de vista esto. Yo le pido que no eche en saco roto estas palabras que no son mías, son palabras inspiradas de Dios, las que acabamos de leer allí. Y ahora, mis hermanos, pues pidámosle a Dios que Él permita que esta palabra no se aparte de nuestro corazón, que esté presente y que, mis hermanos, pongamos todo el empeño para llevarla adelante. Dios, te damos muchas gracias porque tu palabra, Señor, nos reta constantemente, nos exhorta, Señor, pero también, sin duda, que nos alienta, Padre, en estos tiempos difíciles, cuando el mundo, Señor, está volviéndote la espalda, cuando, Señor, toda la gente está con pensamientos, Señor, donde tú no eres tenido en cuenta, porque les interesa más, Señor, sin duda, las cosas terrenales, la diversión, las cosas, Padre, que pueden disfrutar instantáneamente. Pero, Señor, nosotros somos exhortados, Padre, a no caer en estas trampas. Y para ello, Padre, tú has puesto un medio, Señor, en el cual nosotros podemos tomar aliento y valor. Y es, Señor, a través de congregarnos en compañía de la iglesia que es tuya, Padre. Te rogamos que nuestro corazón, Señor, guarde esta palabra, que, Señor, no nos sintamos contentos. No lo permitas, Padre, que hallemos gusto cuando no venimos a tu iglesia, que donde quiera, Señor, que andemos, no podamos estar, Señor, tranquilos, sabiendo que deberíamos estar aquí, Padre, pero que no lo estamos. Padre, que podamos ser gratos delante de ti, porque el día, Señor, en que tú has de regresar está cerca, y entonces daremos cuenta, Señor, de lo que hayamos hecho en esta vida. Gracias, Señor, por la iglesia, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.